Si tú quieres aprender las fórmulas generales del sistema de determinantes para sistemas de ecuaciones lineales de 3×3, quédate a ver este video. Hola chicos y chicas, soy la maestra Lili Rojas. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar acerca de uno de los métodos de soluciones de sistemas de ecuaciones lineales, de los casos de sistemas de 3×3, en donde vamos a hablar acerca de los determinantes. En el video pasado platicamos acerca de cómo se podían observar gráficamente las ecuaciones de 3×3 y cuándo puede ocurrir que no nos salga o puede ocurrir que sí nos salga. Sin embargo, hay otros métodos para poder resolverlas. El método que vamos a trabajar el día de hoy es el de determinantes. Hay muchos métodos, no es el único, no son los únicos, el de determinantes o el de Gauss, sin embargo son los que vamos a trabajar en nuestro curso. Para platicar acerca del método de Cramer, o el método que también es conocido como determinantes, pero en realidad se llama Cramer, recordemos que nuestro sistema de ecuaciones tiene que encontrarse de la siguiente forma: ax más by más c igual a d. Esto significa que entonces vamos a tener que tener forzosamente nuestras ecuaciones organizadas de manera un poco alfabética, podríamos decirlo así, ya que vamos a poner primero las X, después las Y y después las Z, y por último vamos a tener siempre igualadas al coeficiente que no tiene ningún acompañante o al término independiente, ¿ok? Entonces estos términos independientes siempre tienen que estar del lado derecho de nuestra ecuación cuando hagamos este sistema, y entonces a partir de eso podemos identificar cómo vamos a trabajarlo. Sabiendo eso, también tenemos que identificar que siempre vamos a trabajar a partir de una matriz. Si no han visto el video de determinantes con sistemas de ecuaciones de 2×2, vamos a recordar un poquito qué significa cada cosa. La matriz es esta cosa que nosotros estamos teniendo aquí, que es una forma de escribir, ¿no?, nuestro sistema de ecuaciones. Sin embargo, esta forma de escribirlo no lo estamos poniendo la X, la Y y la Z, sino simplemente estamos acomodando dentro de un cuadrito todos nuestros coeficientes. Si ustedes se fijan, este determinante yo le estoy poniendo aquí dos líneas, ¿ok? Entonces siempre que hablemos de determinantes o de matrices, le ponemos dos líneas aquí. Ahorita esta matriz es una matriz cuadrada porque tenemos la misma cantidad de columnas y la misma cantidad de filas. Entonces las columnas van a representar a nuestras X. Por ejemplo, aquí tengo la X, aquí tenemos el de la Y, la columna de las Y y la columna de la Z. Nosotros vamos a identificar que en cada columna se van a encontrar nuestros coeficientes de las X, de las Y y de las Z. Por eso es importante que organicemos desde un primer momento nuestras ecuaciones. Ahora, el determinante nosotros lo representamos con una delta, que es con un triangulito. Esto es una delta y entonces esto es igual a, este es el determinante, ¿ok? La matriz es esto que nosotros estamos llenando, ¿no?, en donde estamos llenando con todos nuestros coeficientes, y la matriz cuadrada está significando que tiene la misma cantidad de columnas, la misma cantidad de filas, lo que habíamos platicado. Eso implica que forzosamente el mismo número de incógnitas es el mismo número de ecuaciones que nosotros tengamos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera A, B, C, D de incógnitas, entonces forzosamente, como son 4 incógnitas, voy a tener que tener 4 ecuaciones. Este es un método para matrices cuadradas, por eso es que son cuadradas, porque tiene el mismo número de incógnitas, el mismo número de ecuaciones. A esta matriz cuadrada se le llama determinante y es el que nosotros estamos haciendo, ¿ok? Entonces lo llenamos de esta forma, es muy sencillo, solo ponemos en el orden. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos decir que esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3, y en ese orden vamos a organizar nuestros coeficientes y los metemos dentro de la matriz, ¿ok? Entonces ponemos A de la ecuación 1, de la X, si todas las de las X las voy a poner en la primera columna, todas las de las Y las voy a poner en la segunda columna, todas las de las Z las voy a poner en la tercera columna. Entonces así creamos nuestra matriz. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es identificar cómo le vamos a hacer para poder encontrar la determinante, ¿ok? Para poder hacer eso, nosotros nos vamos a poder ver que si yo pongo mis diagonales principales y mis diagonales secundarias, como era en el caso de las determinantes de 2×2, solo me queda una diagonal principal y una diagonal secundaria. Y puedo observar que no es suficiente, puesto que me queda como sobrando la B, la E, la G y la K. Eso significa que no estoy tomando en cuenta esos coeficientes. Y al no tomar en cuenta esos coeficientes, entonces
entonces estoy teniendo un error. Por eso existe una regla que vamos a utilizar para cuando hablemos de este tipo de sistemas de ecuaciones en donde veamos que de pronto nos están sobrando allí letras, ¿ok? Entonces cuando tú veas que te están sobrando letras, porque cabe aclarar que este método de Cramer se puede utilizar para sistemas de ecuaciones de 3x3 en adelante, es decir, de 4x4, de 5x5, nada más hay que considerar la regla que viene. Esta regla se llama regla de Sarrus, en donde nos dice que tenemos que repetir las dos primeras filas de abajo, más bien las dos primeras filas las tengo que repetir abajo, o las dos primeras columnas las tengo que repetir a la derecha, ¿ok? Entonces, haciendo eso, nosotros estamos viendo que forzosamente lo que va a ocurrir es que ahora sí considero todas las letras. Miren, lo podemos observar aquí. Si yo vuelvo a llenar con las dos primeras filas abajo, yo me voy a dar cuenta que la B, la E, la G, la K que no había considerado ya son las que sí estoy considerando dentro de mi operación. Entonces, cuando estemos hablando de un sistema de ecuaciones de 3x3, voy a tener 3 diagonales principales y 3 diagonales secundarias, que son las que voy a tener que utilizar. Entonces, sabiendo eso, lo que voy a tener que hacer ahora es lo mismo que hacíamos en el método de determinantes de sistemas de ecuaciones de 2x2. Las diagonales principales las voy a sumar todas y las diagonales secundarias también las voy a sumar todas, y lo que vamos a hacer es restar unas con otras. Acuérdate que cuando hablamos del sistema de ecuaciones de 2x2 habíamos hablado de que encontrábamos ahí áreas, ¿no? Y en el sistema de ecuaciones de 3x3, en este caso ya estamos hablando de una tercera dimensión, como lo vimos en el video pasado, y eso significa que ahora estamos encontrando volúmenes, ¿ok? Entonces, al hacer esto de los volúmenes, pues simplemente lo que estoy haciendo es multiplicar lado por ancho o algo así, ¿no? Estamos haciendo una multiplicación de 3 cosas distintas. Entonces, por eso es que después las tengo que sumar y por último las tengo que restar a las diagonales secundarias. Entonces, las diagonales principales están representadas por el amarillo naranja y las diagonales secundarias están representadas por el rosa. Entonces, acuérdate que tu diagonal principal siempre va de izquierda a derecha hacia abajo y tu diagonal secundaria siempre va de derecha a izquierda hacia abajo también. Pero entonces aquí lo que también tiene que quedar claro es que vas a tener que multiplicar a F por L y después la vas a sumar por la siguiente diagonal, que es E por K por C. Por último, la vas a sumar con la última diagonal principal, que es J por B por G. Y entonces, luego le vas a restar las diagonales secundarias. Las diagonales secundarias, en este caso, tu primer diagonal secundaria es C por F por J. La segunda diagonal secundaria es G por K por A. Y la tercera diagonal secundaria es L por B por E. Si te fijas, aquí se observa. Ahora, es muy importante, y en este momento me voy a quedar aquí un poquito platicando acerca de ello, que cuando tú saques el determinante, o sea, en este caso estamos sacando el determinante general del sistema, ¿ok? Entonces, este determinante general del sistema es delta, ¿sale? Cuando tú hagas estas multiplicaciones y estas sumas, quiero que cada vez que hagas esas multiplicaciones, solo pienses en la jerarquía de operaciones. Entonces, al tener una jerarquía de operaciones, si tú la recuerdas, lo primero que hacemos son exponentes y radicales, después hacemos multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. Pero acuérdate que tú vas como adentro de la cebolla, en lugar de ir de afuera hacia adentro en la cebolla, tú vas de adentro hacia afuera en la cebolla. Entonces aquí tú tienes una cebolla porque tienes un montón de paréntesis y tú siempre vas a ir desde adentro. Lo primero que vas a hacer son tus multiplicaciones de A, F y L, E, K, G, C y J, B, G, ¿no? Y después vas a quitar esos paréntesis porque esa es tu primer capa de la cebolla, multiplicándolo con los signos que tú tienes aquí afuera, ¿sale? Pero siempre primero con los naranjitas, ¿no? Y entonces, ya que hayas quitado ese paréntesis, ahora quitas el último paréntesis, que es el de hasta afuera, como si fuera tu última capa. Lo mismo vas a hacer con el caso de lo rosa, ¿sale? Primero vas a hacer tus multiplicaciones, después vas a quitar paréntesis, después de quitar paréntesis haces tus sumas y restas, haciendo sumas y restas únicamente, después vuelves a quitar paréntesis, pero ahora con este menos, porque es muy importante este menos, y por último ya sumas y restas. Entonces acuérdate de en qué escalón estás en la jerarquía de operaciones y recuerda que en el escalón no importa cuál hagas primero y cuál hagas después, no en las multiplicaciones y divisiones o las sumas y restas, pero siempre y cuando estés en el mismo escalón. Si tú quieres hacer todo con todo, pues no te va a salir el método, entonces hay que tener mucho cuidado en ese momento. Bueno, eso es para la determinante general, que es la determinante del sistema de ecuaciones, ¿sale? Y es en donde tú pusiste X
X, Y y Z. Pero aquí no acaba el método. El método consiste en que ahora vas a encontrar la determinante de X y la determinante de Z. La determinante de X la sacas a partir de que vas a sustituir, en lugar de tener toda tu columna de la X, vas a sustituirlo con los términos independientes. Esto es bien importante. O sea, en lugar de tener A, E, J, tú vas a tener D, H y M, ¿ok? Y eso pues modifica todo tu sistema, todo tu determinante y toda tu matriz. Acuérdate que la determinante de X la representas con delta X, que es un triangulito con una X abajo. Y entonces lo único que tienes que hacer es simplemente sustituir todos tus términos de la X por todos tus términos independientes. Y ya con eso rellenas otra vez tu matriz. Ahora, quiero que veamos que no importa si tú haces la regla de Sarrus hacia abajo o si la haces hacia el lado derecho, siempre te va a dar lo mismo. Mira, en este caso tus diagonales principales pues fueron DFL, HKC, MBG, tus diagonales secundarios fueron CFM, GKD y LBH. Sin embargo, si tú lo haces del lado derecho y lo único que haces es repetir ahora tus dos columnas hacia el lado derecho, pues lo único que va a cambiar son el orden en que se hicieron las multiplicaciones, pero en realidad es lo mismo. Tus diagonales principales van a ser ahora DFL, BGM, CHK y tus diagonales secundarias son BHL, DGK y CFM. Yo lo hice como de afuera hacia adentro, ¿ok? Entonces tus diagonales principales las multipliqué de izquierda a derecha y tus diagonales secundarias las empecé de derecha a izquierda. La cuestión es que si yo uso las dos, o sea, aquí voy a poner las dos, esta y esta, las voy a juntar para que tú veas que es lo mismo. Y nosotros podemos observar que lo único que ocurre es que cambia el orden. Mira, esta fue primero, ¿no? Aquí en este caso, HKC es la multiplicación de CHK, ¿no? Y BGM es esta multiplicación de MBG, ¿ok? Pero entonces solo cambiaron como el orden de las cosas, pero acuérdate que tenemos una cosa que se llama que el orden de los factores no altera el producto, esto siempre y cuando sea dentro de la multiplicación, y como estamos haciendo una suma, pues en realidad no está cambiando ni está alterando nada. Entonces aquí esto es importante para que tú identifiques que no importa hacia dónde tú lo quieres usar tu regla de Sarrus, lo puedes hacer hacia la derecha o hacia abajo y pues es lo mismo. Yo en este video y casi en todos los videos lo pongo hacia abajo, pero por cuestiones de comodidad dentro de las diapositivas, porque de pronto me queda muy largo aquí, ¿no? La operación. Pero ahora sí que pues va a depender mucho de tu comodidad, de tu cuaderno, de cómo hagas tus apuntes, pues como lo quieras hacer, cualquiera de los dos es correcto. Y bueno, para sacar la determinante de X, pues lo único que tienes que hacer es hacer eso, solo sustituyes las independientes ahora en lugar de poner las X y ya vuelves a hacer lo mismo. La multiplicación ya quedamos que lo vas a hacer como cebolla y al finalizar vas a encontrar un número. Ahora, para poder encontrar a X, lo único que tienes que hacer es sacar la determinante de X, lo vas a dividir entre la determinante del sistema. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, me voy a regresar a la diapositiva anterior y entonces vamos a ver que en la determinante del sistema puede llegar a ocurrir que te diera 0. Si te llega a dar 0, lo que va a ocurrir cuando tú saques a X, pues es que no vas a poder hacerlo. O sea, simplemente recuerda que ninguna división entre 0 pues es posible hasta este momento. Entonces se indetermina la situación y al indeterminarse, pues lo que está queriendo decir es que seguramente tus sistemas de ecuaciones tienen alguna de estas situaciones que habíamos visto en lo de las gráficas y los planos, en donde o no tienen soluciones o tienen soluciones infinitas. Si te fijas, son 6 opciones las que tienes y es muy probable que te llegue a ocurrir, entonces hay que tener cuidado. Eso lo puedes identificar en el de determinantes a partir del de determinante principal o el determinante del sistema con la delta. Ya si te sale 0 desde el principio en la delta original, en la delta del sistema, pues ya no tienes que continuar, ya lo que tendrías que hacer es simplemente pues graficarlo, identificar qué es lo que ocurre, o puedes argumentar pues que el determinante del sistema pues se hizo 0 y que muy posiblemente o no tiene soluciones o tiene soluciones infinitas. Eso es lo que puedes argumentar. Y ya de ahí, bueno, si no te salió 0, entonces tienes que continuar y puede ocurrir esta situación. Ya lo único que haces es sacar el determinante de la X, lo divides entre el determinante del sistema y ya vas a encontrar el valor de X. Para sacar el determinante de Y, pues lo mismo. Ahora lo único que va a cambiar es que en lugar de tener aquí en tu columna
de las Y's vas a tener tu columna de los independientes, DHM, y repites DH otra vez. Y ya, vuelves a hacer lo mismo de multiplicar tus diagonales principales, sumarlas, diagonales secundarias, sumarlas y luego restarlas entre sí y vas a encontrar entonces A delta Y, que es el determinante de Y. Para sacar a Y, vuelves a sacar lo mismo, determinante de Y entre el determinante del sistema y ya te va a encontrar tu solución, ¿sale? Por último, tu última determinante, que es la determinante de Z, exactamente lo mismo, solo que aquí lo único que quiero que identifiques es que cada vez que tú vas a encontrar el determinante de X, de Y o de Z, lo que haces es cambiar la columna de X, de Y o de Z de acuerdo al que tú vayas a sacar. Aquí tú estás sacando el de Z, entonces cambias la columna de las Z's y las cambias siempre por los términos independientes. Entonces ya teniendo eso, pues haces las mismas operaciones y vas a encontrar a Z. Entonces este video es una generalización del método de Cramer. Más adelante en otro video te voy a hacer un ejemplo del método de Cramer con sistemas de ecuaciones de 3x3 y otro video para hablar de otro método distinto. Por último, nuestro resumen para el método de Cramer o el método de determinantes de sistemas de ecuaciones de 3x3, pues es lo siguiente. Lo primero que hacemos siempre es organizar las ecuaciones en orden. Le pongo AX más BY más CZ igual a D. Sin embargo, acuérdate que puedes tener cualquier letra. Entonces, si tú tienes como incógnita AM, AN, AP, pues lo único que tienes que identificar es que siempre que vayan en orden. Nosotros los organizamos en orden alfabético, pero pues aquí la cuestión es que tú identifiques que tienen que ser en orden y que todos van a tener el mismo orden. Ahora, tus tres ecuaciones tienen que tener el mismo orden y acuérdate también una cosa importante, es que siempre va a estar igualado al coeficiente que no tiene ningún acompañante, es decir, al término independiente. Siempre va a estar igualado al término independiente. Esa es otra cosa que es muy importante identificar. Tu segundo paso es llenar las matrices con los coeficientes. Ya quedamos. Para el determinante del sistema, lo único que tienes que hacer es llenar las columnas, ¿no? A, B y C por el orden, ¿no? La primera columna es la de las X, la segunda columna es la de las Y, la tercera columna es la de las Z y siempre en el mismo orden, ¿no? Entonces eso es importante. Y después encontrar los determinantes de cada uno de los sistemas, ¿no? Entonces vas a tener primero el determinante del sistema general, que es en donde tú tienes las columnas bien organizadas, y tienes que recordar en este caso de los sistemas de ecuaciones de 3x3 que existe la regla de Sarrus, en donde tienes que repetir o dos columnas hacia la derecha o dos filas hacia abajo. Después vas a encontrar las determinantes de X, de Y y de Z, y siempre lo único que tienes que cambiar es, acuérdate que la columna de la que tú estás buscando la cambias por el término independiente. ¿Sale? Y por último, pues ya encontrando eso, haces todas las operaciones, multiplicas diagonales principales, se las restas a la suma de las diagonales secundarias y por último, pues ya lo que vas a hacer es encontrar a X, Y y Z. Nunca se te vaya a olvidar este paso porque luego nada más encuentran determinantes de X, de Y y de Z y creen que ya acabaron y no es así. Recuerda que X, Y y Z es la división de su determinante respectiva entre la determinante del sistema. Entonces la de X es determinante de X entre determinantes del sistema, determinante de Y entre el determinante del sistema y así, ¿no? Entonces pues ya encuentras ahora sí tus soluciones y por último, si tú gustas, esto es muy independiente de gustos de cada quien y de la seguridad de cada uno de nosotros o incluso del tiempo que tengamos, porque si es examen evidentemente hay veces que no te da tiempo, lo que tienes que hacer es comprobar si te salió o no te salió. Acuérdate que una forma de identificar si no es necesario hacer todo el método porque de pronto no sale es que el determinante del sistema pues te dé 0, ¿no? El determinante del sistema si te da 0, recuerda que puede ser una de las situaciones que vimos con anterioridad en el video pasado, en donde son soluciones infinitas o no hay solución. Y pues eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya quedado claro, que te sea de utilidad. Este video yo creo que te va a servir mucho para lo que es hacer tu formulario, identificar los pasos del método y sacar como las fórmulas que más utilizamos. Espero que te haya sido muy claro, que te haya servido y pues nos vemos en la siguiente. Cuídate.